Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de webinars de febrero sobre conocimientos acerca de BIM. Gracias a BIM Forum Colombia. El día de hoy tenemos un invitado especial, el arquitecto Luis Morales. Luis Morales es director ejecutivo de TDS Lab, empresa miembro del BIM Forum Colombia. Luis es arquitecto con más de 23 años de experiencia en diseño arquitectónico, control de calidad, gerencia de construcción con implementación BIM, PMO, Lean, IPD y Value Engineering, con manejo de normativa colombiana y de Estados Unidos. Él es uno de nuestros grandes miembros fundadores del BIM Forum Colombia y agradecer este espacio que nos dio para hablar un poco precisamente de la gestión integrada de procesos, entender cómo además de BIM tenemos otras metodologías que pues ahorita nos va a explicar un poquito de cómo poder entender cada una de ellas. Luis, muchísimas gracias y te doy la palabra para que empieces su presentación. Buenos días, ¿me están escuchando bien? Sí, estoy escuchando bien. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de gestión integrada de procesos. Como dijo David, BIM es una parte y debe ser combinada con otras metodologías, otros procesos para lograr una optimización y mejores resultados. A ver, un segundo. Bueno, voy a saltarme la presentación, ya la hizo David, y yo siempre inicio con alguna frase. Sacrificar la innovación para ahorrar costos es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Una de las cosas que siempre digo cuando me invitan es que todas las compañías deberían tener dentro de su equipo a alguien que esté dedicado a pensar, no solo a ejecutar y a producir. Eso es uno de los temas más importantes, meterle innovación a los procesos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar algo muy pequeño de BIM, pues porque la mayoría de los que están con nosotros ya tienen conocimiento del tema. Hablar sobre Project Management, temas desarrollados por PMI. Hablar sobre IPD, gestión integrada de proyectos. Sobre Lean, metodologías Lean, Lean Manufacturing y pues bajándolo más al Lean Construcción. Y Virtual Design and Construction. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué implementar estas metodologías y utilizar procesos digitales? Entonces, pues la transformación digital es la aplicación de capacidades digitales a procesos. Y lo tengo en rojo porque hoy vamos a hablar de procesos. Productos y activos para mejorar la eficiencia, incrementar productividad y minimizar el riesgo, dando mayor valor al cliente y creando nuevas oportunidades de negocio, de generación de ingresos. Normalmente en nuestra industria de la construcción llevamos 40, 60 años trabajando de esta manera y ahora trabajamos así. Simplemente no ha tenido una evolución en sus procesos. Hasta ahora con los temas BIM, que ya muchos gobiernos están metiéndose en el tema, pues ya está empezando a tener una evolución. Entonces, ¿por qué nos metemos en proceso? En la mayoría de compañías que he hecho el levantamiento, esto es un diagrama de causa y efecto, una espina de pescado, y en la mayoría de diagnósticos que hemos realizado, encontramos más o menos los mismos parámetros, las mismas constantes, deficiencias en procesos de diseño, deficiencias en procesos de compras, mala comunicación, falta de planeación, deficiencia en procesos constructivos, deficiencia en procesos operativos. Esto es una constante, algunas compañías atacan algunos sectores o otras mal o bien, bueno, tienen distintos niveles, pero es una constante y lo que nos produce eso es básicamente sobrecostos y demoras en nuestros proyectos. En estos momentos no me acuerdo bien, pero un análisis que hizo AIA en Estados Unidos, creo que el número es de la mayoría de proyectos, el 60% termina sobre tiempo y el 50 y algo termina sobre costo. No me acuerdo bien los números, los voy a buscar para una futura presentación, pero esa es la causa general y los dolores de cabeza en la industria de la construcción. Básicamente se presentan falencias en los procesos documentados, falta de protocolos de comunicación y falta de gestión documental como elementos comunes en la generación de un problema. Hemos detectado también en las implementaciones que hemos hecho que simplemente
haciendo una correcta gestión de información y gestión documental se arreglan muchos de los problemas. Hay estudios, como en MIT y en otras universidades, donde muestran que más del 25%, que en cualquier compañía se pierde más del 25%, creo que es el número, en tiempo buscando la información. ¿Dónde está ubicada la información? Entonces, es muy importante definir esos procesos y esos sistemas de comunicación. Entonces, pasemos a definir qué es un proceso. La definición bajo ISO 9001, los procesos son un conjunto de actividades relacionadas entre sí o que interactúan transformando elementos de entrada en elementos de salida. Podemos hablar de insumos de entrada y productos de salida o simplemente información. Una información de entrada, yo realizo un proceso y hay una información de salida. El esquema de la derecha es el esquema que maneja ISO 19650 y la conformación de estos ISO. Entonces tenemos ISO 9001, está dirigido hacia la gestión organizacional, hacia la calidad. Luego seguimos otros dos ISOs, el 55000 y el 21500. El 21500, si ustedes van, ese es un ISO de gestión de proyectos. Entonces, más o menos el ISO donde se basa PMI para sus funciones. Y ya llegamos a la gestión de la información con ISO 19650. Entonces, ya la gestión de información bajo metodología BIM. Entonces, son como los 3 ISOs guías para la gestión de estos procesos. Entonces, vamos a empezar con el primer tema, BIM. Básicamente, BIM es un proceso de trabajo colaborativo que permite generar y gestionar información mediante modelos digitales durante el ciclo de vida de un proyecto de edificación o infraestructura y sus componentes, en un espacio virtual y de manera estructurada entre todos los actores. Como ven, aquí empezamos con la palabra proceso. BIM tiene unas subdivisiones, podríamos decirlo. La primera es bajar un poquito a los productos. Entonces nosotros tenemos que gestionar productos eficientes que nos vengan con la información correcta y debida para poderlos incluir en un modelo. A eso se le llama PIM, Product Information Modeling. Estos elementos los llevamos a nuestra edificación, edificaciones de alto rendimiento, eso es lo que queremos construir. Entonces ahí ya vamos a BIM, pero estas edificaciones las podemos subir a un siguiente nivel que es City Information Modeling. Ciudades de bajo carbono, ya meter esos modelos a la ciudad, a la parte urbana, a la gestión, a las ciudades inteligentes. Entonces, básicamente, esto es BIM, un proceso colaborativo de gestión de información. Listo. ¿Cuándo hacemos BIM? Básicamente, BIM lo hacemos en todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción o de infraestructura, desde su planeación, donde no tenemos diseños, pero ya gestionamos información, hasta la fase de renovación, ya una fase al final de la cadena. Y lo importante de esto es, del BIM, es lo siguiente. Yo puedo tener cualquier elemento, en este caso tenemos una columna. Lo que hacen nuestras herramientas es que la columna sabe que es una columna, se comporta como una columna, y lo importante de esto es la información, los tipos de información que puede gestionar ese elemento. Entonces, propiedades físicas de objeto, de elemento, largo, volumen, etcétera. Propiedades gráficas y de localización, dónde está, yo puedo ubicar dónde está en el mundo, en la ciudad, en el barrio, en el edificio, en el piso, dónde está esa columna. Programación, yo puedo entender esa columna, cuándo tiene que ser fabricada, quién la tiene que ser fabricada, si fue fabricada o no fue fabricada, temas de costos, desde costos conceptuales en un LOD inicial hasta costos de operación, fabricante, importantísimo para los procesos de licitación y contratación, quién es el fabricante de los materiales, las especificaciones, demás. Temas de sostenibilidad, yo puedo llenar todos esos requerimientos para una certificación de sostenibilidad desde un modelo, recolectando toda la información necesaria y aplicable. Y temas de operación y mantenimiento. Hay alguien con el micrófono prendido por ahí, creo. Y temas de operación y mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? De BIM es la información. Esto es lo importante. ¿Cómo se hace un proceso BIM? Hay 4 pilares importantes. No voy a profundizar mucho en ellos, pero básicamente son políticas. Yo tengo que tener una serie de componentes
de colaboración y contractuales para poder gestionar un proceso BIM correctamente. Es un marco colaborativo y de contratación para poder hacer esto de una manera correcta y eficiente. Temas de estándares, de qué voy a hacer, temas de protocolos, de cómo lo voy a hacer, y guías. Entonces, cómo voy a proceder para hacer algunas acciones específicas. El siguiente pilar son los procesos. Yo debo gestionar la información de una manera estructurada donde todo el mundo la pueda encontrar y donde yo pueda encontrar dónde estoy siendo ineficiente para poder controlar esto. Estados de producción, de colaboración, de publicación. Y si ustedes ven, básicamente esto es un proceso. Yo tengo un input, información de referencia, benchmarking, data externa, análisis de mercado, lo que yo necesite para entrar a un proyecto. Esto lo llevo a un desarrollo bajo el ISO 19650, donde tiene unos estados de información. Esto lo pueden encontrar en nuestro documento del BIM Forum de gestión de información. Y yo tengo unos entregables, un output. Información gráfica de modelo, información gráfica documental, información no gráfica y data. Entonces, yo cumplo un proceso durante la producción, obviamente eso tiene muchos subprocesos internos dentro de la producción de un proyecto BIM. El siguiente pilar es la tecnología. En temas de transformación digital, es importante entender que la tecnología es el habilitador, no es la base. Yo no debo ir a buscar una herramienta para ver qué hago con ella. Yo primero debo entender mi compañía, definir los procesos, quién los hace, y ahí sí buscar qué habilitador tecnológico me puede ayudar a facilitar esos procesos. O sea, yo no voy a salir a comprar una herramienta de diseño de modelación paramétrica, sino primero veo qué herramienta y qué condiciones, cuál es mi proceso, qué necesito hacer y qué condiciones tengo que cumplir para que esa herramienta cumpla. Ahí sí salgo a buscar a los proveedores y miro qué herramienta cumple mis condiciones. Entonces yo tengo que tener 3 elementos principales. El uso BIM me define el software me define el hardware que yo tengo que utilizar para correr ese software y tengo que tener una infraestructura de red donde pueda correr estos elementos. Entonces, básicamente, ese es el siguiente pilar, tecnología. Y el último pilar, y yo creo que es el más importante, son las personas. ¿Cómo interactúan esos roles BIM dentro de una compañía? Y es muy importante entender que los roles BIM no es un cargo, sino es unas responsabilidades y unas tareas que hay que cumplir y que se le asignan a un perfil dentro de la compañía. Entonces hay roles de estrategia, de gestión, roles de usuario, roles de producción y roles de apoyo. Esto lo pueden encontrar más en detalle en el documento de roles y perfiles de BIM Forum. Ahí pueden encontrar esta información. Y para explicar de una forma eficiente cómo es esto, aquí hay una explicación como en una orquesta. Entonces el compositor es el BIM Manager, el encargado de dar esas reglas de cómo vamos a hacer, de escribir esa partitura, de escribir eso que vamos a hacer. De diseñar la estrategia de cómo voy yo a hacer esa orquesta. Luego siguen las partituras, que son los estándares, protocolos, guías, o sea, el marco colaborativo y contractual que yo voy a gestionar. Luego yo necesito un director de orquesta, el que gestione, el que haga la gestión y haga que pasen las cosas. Ese es el coordinador BIM, el que tiene que hacer gestión, el que tiene que encargarse de que el proyecto funcione. Y por último, los músicos. Hay especialistas, modeladores, usuarios BIM, que son los que producen la música en este caso. Esto es un BIM integrado. Tengo que tener esos niveles de gestión en una organización para que las cosas pasen. Como les decía, este documento lo pueden encontrar en BIM Forum, en el documento de roles y perfiles. Ahí está más detalladamente cómo gestionar esto. El segundo tema que quiero tratar es gestión de proyectos. PMP, el líder, esto es PMI, hay certificaciones a nivel mundial, etcétera, etcétera. Pero esto también existe un ISO de gestión de proyectos. ¿Y qué es gestión de proyectos? La gestión de proyectos es un enfoque metódico para planificar y orientar los procesos del proyecto de principio a fin. Esa es la Luis, definición de del estás viendo project que hay management. diapositiva.
Es que Institute. solo me aparece la de políticas, no sé si es la que estás hablando tú. ¿Ya me quedé en políticas? Sí, no sé si Déjame, hay un la problema. dejo de compartir y vuelvo a compartir. Deme un Sí, por segundo. favor. Ok, deme un segundo, por favor. A mí me sale bien. ¿Sí? Ah, ok. Sí, Qué pena. pues yo Ah, estaba bueno. Aquí. haciendo, está bien, Luis, a mí me parece Bueno, perfecto. listo. Voy a seguir entonces donde iba. Vale, Eh, dame un segundo que me enredé acá. Y deme un segundo, por favor. ¿Estás viendo ahí? ¿Listo? ¿Ya están viendo? Sí. Listo. Entonces íbamos eso. en la definición de gestión de proyectos. La gestión de proyectos es un enfoque metódico para planificar y orientar los procesos. Otra vez tenemos la palabra procesos acá, del proyecto de principio a fin. Es una definición del Project Management Institute, PMI. Y básicamente, ¿cómo empezamos a interrelacionar esto? Hay unas áreas de conocimiento del PMI que son integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y los interesados. Si nosotros llevamos esto al BIM, nos metemos con cada uno de estos elementos. Iniciando, si ustedes ven el libro de PMI o los parámetros PMI, la primera tarea en integración es crear un project charter. Esa es la primera tarea en un ejercicio de PMI. Si nosotros vemos esto, integración del Project Charter, que tiene todos estos elementos, ese Project Charter en BIM, en nuestro proceso, se convierte en el plan de ejecución BIM. El plan de ejecución BIM es básicamente el Project Charter de un proyecto BIM. En esta imagen podemos ver el plan de ejecución BIM se divide en dos secciones. Una pre-BEP, un precontractual, donde yo defino mis términos de referencia cuando voy a salir a contratar. Se puede manejar de dos formas, depende del proyecto. Hay compañías que dan ese pre-BEP, entregan el pre-BEP porque ya tienen definido algunos términos de cómo trabaja esa compañía. En otras compañías se le pide el pre-BEP al contratante, siguiendo un estándar. Entonces, usted dígame qué me puede ofrecer. Se puede manejar de las dos formas según la compañía. Y hay 4 áreas básicas en ese plan de ejecución. Unos temas de gestión, unos temas de planeación, unos temas de ejecución y unos temas de recursos. Aquí dice tecnología, pero es básicamente recursos. Entonces, en el plan precontractual, yo tengo en gestión, yo tengo una introducción, una descripción de proyecto, un marco técnico, objetivos y usos BIM y entregables. En planeación, un avance de modelos, protocolos de comunicación y aseguramiento de calidad. En ejecución, esquema de colaboración y elementos de modelo. Y en recursos, yo tengo unas herramientas definidas. Ese es el B precontractual. Cuando yo hago mi proceso de licitación y tengo definido ya y hago mi proceso de contratación, yo vuelvo y creo y agrego un solo web, o sea, defino un solo web donde todos los participantes se adhieren a ese plan de ejecución y empiezo a agregar, ya tengo los participantes definidos, ya tengo que agregar un cronograma detallado, un control de calidad, eh, una gestión de entregables, un Master Information Delivery Plan y un Task Information Delivery Plan. Entonces yo defino ahí qué me tienen que entregar y qué es eso. También tengo que definir la estructura de los modelos, qué tienen que contener sus modelos, la segregación de los modelos, si voy a trabajar ese proyecto en segregación, dado las condiciones del tamaño, etcétera, etcétera, y una tabla de elementos de modelado, qué información le voy a cargar. Y por último, temas de seguridad. Entonces, ahí es donde empieza a alinearse con PMI el tema BIM. BIM también tiene, entre los temas de Project Management, hay una nueva tendencia que se utiliza mucho en el desarrollo de aplicaciones y en el desarrollo de tecnología que se llama Agile Management. Si nosotros utilizamos este sistema para nuestro proceso de producción en BIM, que es traer a todos los participantes también y hacerles entregas parciales donde ellos vayan conociendo el proyecto y yo le voy entregando a construcciones y ellos van dándome eliminando esas restricciones y haciendo comentarios de constructibilidad, es muy provechoso para el proyecto porque me disminuye reprocesos.
Entonces, básicamente el enfoque ágil asume que la especificación detallada del diseño puede mejorarse con la colaboración intensiva del propietario, diseñadores y contratistas general durante el proceso dentro de un esquema IPD. Ya vamos a hablar de qué es IPD. Entonces, es un sistema bien interesante. A esto hay herramientas como el Scrum. El Scrum, yo puedo ir controlando esas tareas que yo tengo que ir teniendo cada semana para ver que esos diseños cumplan y se desarrollen de manera oportuna. Este es el siguiente tema, se llama IPD, gestión integrada de proyectos. La gestión integrada de proyectos es un concepto que Patrick McNally, que es el fundador, el ejecutivo de Hawk, una de las empresas de construcción más grandes del mundo, es un concepto que es básicamente el IPD o gestión integrada de proyectos, integra personas, sistemas, estructuras empresariales y oficinas técnicas en un proceso, de nuevo la palabra proceso, que aprovecha y multiplica la colaboración de los talentos y punto de vista de todos los participantes para reducir la pérdida de esfuerzo y oportunidad y optimizar la eficiencia en todas las fases de diseño, fabricación y construcción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos como un equipo de trabajo, se rompen los silos, ya no es hablar de yo planeación hago mi trabajo y se lo entrego a desarrollo, yo desarrollo hago mi trabajo y se lo entrego a preconstrucción, yo preconstrucción hago mi trabajo y se lo entrego a construcción, no, esto es que todos hagamos parte de un equipo, es un equipo integrado como identidad formado por las principales partes interesadas del proyecto, montado en una fase temprana del proyecto, donde la toma de decisiones es más abierta y colaborativa. Cada uno tendrá un líder en cierta etapa, pero esto se debe manejar no como silos, no como un departamento, no como un área, sino como un proyecto. El fin es el proyecto. ¿Y cómo se puede ver esto? Esta es la gráfica McNally. Básicamente, bueno, ya muchos la han visto. La línea gris que vemos ahí, la número 3, es el proceso tradicional de diseño, donde vemos que el esfuerzo se va sobre todo en la etapa de documentos de construcción, al final del proceso de diseño. Eso es un sistema tradicional. El sistema BIM, o el sistema integrado de procesos, nos lleva al esfuerzo a una etapa temprana, a la etapa del concepto, donde ya tenemos a todas las personas involucradas en el proyecto tomando decisiones y opinando y gestionando el proyecto. ¿Por qué es eficiente esto? La línea número 1 es la capacidad de influir en costos y capacidades funcionales. Si yo tomo una decisión en el concepto, afecta más el proyecto que si lo tomo en etapa de construcción. Y la línea roja, la 2, son los costos del cambio de diseño. Si yo tomo una decisión en una etapa temprana de un cambio de lo que estoy haciendo, me va a costar menos que si yo la tomo en una etapa de licitación, una etapa de construcción y mucho más en una etapa de operación. Entonces, más eficiente traer a todos los participantes como un equipo a etapas tempranas por los resultados que estamos viendo en esa curva 1 y esa curva 2. ¿Y cómo es esto? Tengo una duda en ese punto. Este es el tema, cómo se integran los participantes. Esta es una imagen que se realizó por el AIA de California, donde muestran cómo es un trabajo tradicional, un proceso tradicional de diseño, donde primero en prediseño y demás solo entran el diseñador, los consultores, el propietario, el arquitecto y los diseñadores al principio. Y solo le empiezan a entregar información al final de la cadena, cuando ya van a ejecutar. Como vimos en la gráfica anterior, ahí ya puede ser muy tarde para hacer un cambio y tomar una decisión. ¿Qué hace IPD? IPD se trae todos los procesos al inicio. Entonces, tener una opinión de constructibilidad en una etapa inicial ahorra reprocesos y ahorra cambios en el proceso de diseño y lo vuelve mucho más eficiente. ¿Qué también hace IPD? Define todos estos procesos de quién hace qué durante los procesos, en una cabida, en un desarrollo de producto, quién tiene el liderazgo en esa etapa y cómo actúan todas las partes durante esa etapa.
el dueño, el coordinador, el arquitecto, los consultores, construcción, inclusive operación y mantenimiento puede estar dando sus opiniones desde una cabida. Entonces, es importante que todos participen, como decía, no a nivel de mi unidad funcional o mi área, sino a nivel de proyecto. El siguiente tema es el Lean Construction, Lean Manufacturing, el concepto Lean, eliminación de desperdicios. ¿Cuál es la definición de esto? Lean es un término que se refiere a un proceso, de nuevo, de producción centrado en maximizar valor para los clientes mediante la eliminación de pérdidas y garantizando que las actividades que generan valor se han completado con eficiencia, lo que resulta en un mejor desempeño en calidad, tiempo, costo del proyecto, producto o entregable. Esto es básicamente Lean, la eliminación de esas pérdidas o desperdicios. Eso, ¿de dónde nació el tema Lean? Nosotros lo conocemos más por el tema Lean Construction. El tema Lean salió desde el gerente o el CEO de Toyota, que cuando llegó a su fábrica vio que los procesos no estaban funcionando correctamente y empezó a hablar y a constituir esos términos Lean. ¿Y qué es básicamente? Básicamente hay 7 desperdicios generales que no son en la obra. Yo también tengo desperdicios en los procesos. Sobreproducción, producir en exceso o con demasiada antelación. Hacer planimetrías que no agregan valor, eso es desperdicio. Transporte, cualquier transporte no esencial es un desperdicio. Si yo logro eliminar transportes de las reuniones de coordinación, ya estoy eliminando desperdicios utilizando un ambiente común de datos y gestionando esas reuniones de una forma virtual. Inventario, cualquier cantidad por encima del mínimo necesario para llevar a cabo un trabajo. Sobreproducción, pues, acumular temas que no son necesarios de inventario. Espera para piezas, documentos o espera que una máquina termine el ciclo, tiempo sin actividad del personal. Si yo tengo que parar a todos mi equipo, a un sector de mi equipo de consultores de diseño porque hay alguien que no ha entregado un documento, o hay esperas de que yo hasta que no meta cierto documento tengo que esperar y tener parada a la gente, eso me da muy duro y eso es un desperdicio de tiempo. Eso se puede controlar. Sobre procesos, trabajos o servicios adicionales no percibidos por el cliente. Por ejemplo, en temas de modelación, hay una regla básica, es que yo no modelo nada que sea menor a 1 pulgada cuadrada, 1 por 1 por 1, a no ser que pertenezca a un sistema. Es ineficiente ponerme en un modelo a modelar la tornillería. Eso no me agrega valor. Me agrega valor cuando mi producto es un mock-up, una maqueta de concepto donde yo ya tengo detalle y corto solo un pedazo de la edificación que la quiero hacer a detalle para procesos de shop drawings, de diseños detallados ya de construcción y ensamble. Retrabajos, cualquier repetición de trabajo en los procesos de diseño. Movimiento, cualquier movimiento que no añada valor. Entonces, esos son los 7 conceptos principales de desperdicios en el tema Lean que se pueden aplicar al proceso desde planeación hasta final de construcción sin ningún problema. ¿Qué herramientas Lean tengo? Si ustedes ven, Lean se enfoca en procesos, estabilizar procesos, implementación de procesos reales, innovación en los procesos, control de calidad y procesos de control de calidad y gerencia visual. Esas son herramientas que tiene Lean para trabajar. Y si lo unimos con el tema BIM, hay muchos más temas, pero hay 3 temas específicos. La estandarización, si yo estandarizo y defino desde el inicio un lot, es importante porque toda la cadena de valor está trabajando sobre la misma información. Procesos de coordinación en vivo y con herramientas que me permitan que todos vean lo mismo durante un proceso. Es importantísimo. Y información, la gestión de la información y que sea la misma información para toda la cadena de valor. Entonces son herramientas que podemos usar Lean y conectar al proceso. También en el tema de procesos Lean hay una herramienta que se llama el último planificador o Last Planner. Esto es aplicable tanto a construcción como a mi proceso de diseño. Si yo hago un plan estratégico de mi proceso de diseño, donde configuro los hitos y las fechas claves,
yo puedo bajar y hacer una programación base. ¿Para qué? Para definir esos intercambios de información y buscar las restricciones. ¿Qué me van a dar esas restricciones? Esas restricciones me van a identificar qué tengo que cumplir yo para un hito. Entonces, ahí se realiza un ejercicio que se llama pool planning o programación inversa, que es yo parto desde el hito final y empiezo a tomar tiempos hacia atrás para ver qué necesito yo realizar para cumplir ese hito. Mi objetivo es el hito, no el entregable de un documento particular. Mi objetivo es cumplir un hito. Y de ahí salgo a una planeación semanal, que básicamente es, yo programo 3 semanas en adelante y programo qué necesito cada semana para ir quitando esas restricciones y poder lograr cumplir un hito. Eso se hace con un PAC, un porcentaje de actividades cumplidas, y yo voy monitoreando a semana si voy cumpliendo, no cuando llegué al hito y si ya estoy tarde o no. O sea, las soluciones antes, semana a semana, si no se cumplió con una restricción. Entonces, esta es la herramienta del último planificador. Puede ser aplicada en obra, puede ser aplicada en los procesos de planeación y diseño. El siguiente tema que quiero mostrarles es Virtual Design and Construction. Básicamente, ¿qué es esto? Es el desarrollo concurrente de múltiples disciplinas para diseñar edificios utilizables, operables y sostenibles mediante la integración de información, utilizando facilitadores digitales para ejecución de procesos, de nuevo la palabra, llevados a cabo por el equipo de proyecto para tomar decisiones sostenibles y permanentes. Esto es una definición de Stanford, de la Universidad de Stanford, que es una de las universidades que más ha profundizado en el tema. ¿Y qué es esto básicamente? Entonces nosotros vimos unos pilares: tecnología, personas, procesos, y aquí incluye un tema de calidad. Entonces nosotros tenemos unos requerimientos del cliente. El cliente nos da unos requerimientos. Entonces, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con la información. Yo voy a gestionar información en este proyecto y yo tengo una organización. Yo tengo una empresa, una organización. ¿Qué hago eso? Yo necesito información integrada y una organización integrada que trabaje en la misma dirección del proyecto. ¿Con qué soluciono esto? Con BIM. Entonces, BIM apoyado en habilitadores digitales, habilitadores de tecnología. Esa es mi primera respuesta, BIM. Luego, ¿qué tengo? Tengo una adición, tengo un elemento adicional que son los procesos. Entonces, yo tengo una organización integrada y necesito tener unos procesos integrados, unos procesos solucionados. ¿Con qué hago esto? Con IPD, la gestión de los proyectos. Una de sus herramientas que lo vamos a ver ahorita son las reuniones ICE. Ahorita les explico qué es. Entonces ya tengo BIM, ya tengo IPD que me controla la gestión, o PMI. Necesito gestionar un proyecto. Después de esto tengo un tema adicional que son los sistemas, las partes técnicas, lo que yo voy a construir. Entonces yo tengo que integrar esos procesos a esos sistemas. ¿Cómo yo puedo ser más eficiente? ¿Cómo puedo yo construir eso? ¿Cómo lo hago? Con Lean. Es una filosofía. ¿Cómo yo elimino esos desperdicios utilizando procesos y a la construcción de esos sistemas y así al funcionamiento de esos mismos sistemas? ¿Qué queremos con esto? Edificios de alto rendimiento. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el proyecto. ¿Qué tengo que hacer para cumplir con ese alto rendimiento? Que mis sistemas funcionen perfectamente. Entonces, ¿con qué resuelvo eso? Gestionando KPIs, gestionando indicadores de rendimiento. Eso me controla la producción. Básicamente, en resumen, como lo veíamos anteriormente en la definición, es integración. Virtual Design and Construction es integración de todos estos aspectos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada uno de los temas. Por ejemplo, en BIM, un tema importante es el Digital Twin, el gemelo digital. Tener una construcción digital que funcione y actúe exactamente como el real. Y yo lo pueda gestionar, trabajar, planear, ejecutar, hacerle mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué debe contener? Pues el modelo, la información, datos, documentos que me sirvan y me sean de apoyo para el funcionamiento de estos proyectos. Entonces, eso por el tema BIM. Por el tema de gestión de IPD, existe una herramienta que se llama ICE,
es básicamente una reunión, cómo yo trabajo. Eso está definido por el Integrated Concurrent Engineering. Esto es un término que nació en la NASA cuando desarrollaba sus proyectos, donde metía a todo el personal que tenía que ver con uno de sus proyectos o una de sus naves, y las metía en una sola habitación hasta que resolvían el problema. Que todos tuvieran diferentes puntos de vista y todos actuaran en la misma relación para definir un problema. Esto se llevó a la industria de la construcción, donde en una sola sala reunían a todos los diseñadores. Entonces yo tenía arquitectura, ingeniería, todas las ingenierías, todas las personas que podían en el proceso de diseño influir en el diseño en una sola habitación. Esto con el tema de tecnología ha cambiado. Yo ya no necesito estar en una sola habitación, yo puedo estar en un espacio virtual para hacer el mismo ejercicio. Entonces ya no es una habitación física, sino es una habitación virtual, donde yo puedo trabajar con modelos en vivo y hacer el mismo trabajo de una manera eficiente, pero de una manera ya virtual. Esta imagen me la prestó pues Amarillo. Esta es la sala BIM, la sala de coordinación BIM de Amarillo. Ahí pueden observar, están todas las partes de un proyecto. Ahí están sentados los diseñadores, el coordinador de proyectos, está el director de obra, el director de presupuestos. Todos los que puedan influir dentro del proyecto están en una reunión trabajando sobre un proyecto, no sobre su propia unidad. El siguiente tema es cómo llevó Lean aquí a esto. Lean hay varias formas de meterlas con BIM, con lo que estamos haciendo, y es en planeación y control digital y presupuestos. Yo puedo manejar y gestionar mi construcción y planear mi construcción y sus procesos en mi modelo digital, en mi gemelo digital, previo a hacerlo en obra. Entonces estoy tomando decisiones previas que me pueden afectar, mejorar, eliminar reprocesos, y yo puedo controlar el costo de la obra de una manera más eficiente en mis procesos. Por último, la medición de indicadores. BIM es datos, BIM es gestión de información, y esa información se puede gestionar por muchos diferentes medios. Entonces yo puedo hacer ejercicios de verificación si todos los elementos están codificados correctamente, si están funcionando. Cuando ya le meto procesos o usos BIM de análisis, yo ya tengo data para hacer reportes, para tomar indicadores. Yo puedo ponerle al proceso BIM indicadores de gestión, si la gestión se está realizando correctamente. Entonces es muy importante también medir. Si yo no mido, no puedo mejorar. Entonces, hay muchas personas que le temen a ser medidos, pero si yo no me mido, yo no puedo mejorar ningún proceso. Entonces, es muy, muy importante los temas de medición. Como conclusiones, básicamente, este es un gráfico con que he estado trabajando, es cómo se gestionan todos esos procesos en un tema BIM. Entonces, yo tengo un IPD que está dirigido hacia el proceso colaborativo, hacia traer toda la gente a la parte inicial, y al equipo de proyecto, cómo conformo yo y cómo hago esos equipos de proyecto. Luego de abajo hacia arriba empiezo con PMP, gestión de proyectos, donde yo hago mi planeación general. La gestión de proyectos me sirve para planear el proyecto en sus fases: inicial, una planeación, una ejecución, un monitoreo y un cierre del proyecto. A esto, ¿cómo optimizo esta planeación? Con Lean. Entonces, yo tengo un plan estratégico, observo, analizo el plan estratégico, le elimino las restricciones, les planeo las restricciones, optimizo el proceso. Luego lo llevo a un plan intermedio donde yo elimino restricciones, ahí ya tengo yo producción y empiezo a eliminar restricciones para cumplir con estos hitos. Y al final, planes a corto plazo. Yo tengo que cumplir con un entregable, cumplir con un PAC, con un porcentaje de actividades cumplidas, para ir midiendo cómo va la evolución de mi proceso. Ya entra el tema del BIM, el ISO 19650, donde yo al principio tengo que hacer un requerimiento de la organización yo sé cómo trabajo, yo ya defino cómo trabajo, luego defino el proyecto en una etapa inicial, luego voy a planear, ahí entran los temas de contratación, el pre-BEP y el BEP, hago mi planeación, luego paso a ejecutar, a hacer el trabajo, empezar a eliminar restricciones, a cumplir con eso, y ahí hay otros dos componentes que empiezan a actuar. El tema de Agile Management, que es iterante. Yo hago producción, colaboración y publicación, producción, colaboración, publicación, de una forma
iterante, de iteración para todos los participantes del proyecto. Pero ¿cómo controlo eso? ¿Cómo monitoreo eso? Con Quality Project Management, aseguramiento y control de calidad, porque lo que me tiene que salir de esa producción es elementos con calidad, información con calidad, entregables con calidad. Entonces, básicamente, eso es un resumen de cómo pueden interactuar todos estos procesos de una manera unificada. Como resumen, ¿qué maneja el PMP, el Project Management? Da la guía de la gestión de proyecto, sus elementos, alcance, tiempo y costo. El IPD se encarga de dar la guía de trabajo colaborativo, el equipo de proyecto y los términos de contratación. El Lean, proceso encargado de la reducción de desperdicios en recursos, reprocesos, sobreproducción y esperas. Agile Management, proceso itinerante, está dirigido a satisfacción del cliente por medio de un producto o entregables conforme a sus requerimientos. Gestión de calidad, QC/QA, proceso encargado de planificación, aseguramiento, control y mejoramiento de calidad. Y todo esto trabajado bajo los requerimientos del ISO 19650, que básicamente es el estándar encargado de la gestión de información por medio de un ambiente común de datos como fuente de información verdadera. Esa es la definición. Muchas gracias. No sé si ahorita haya tiempo para preguntas. Sí, tenemos unos 15 minutos para preguntas. Gracias, Luis. Muy interesante es lo que acabas de preguntar. Marcela, ya creo que tenía una pregunta y que le apagué el micrófono. No sé si... bueno, Fernando creo que también tiene una pregunta mientras Marcela nos pregunta. Luis, buenos días. Soy Marcela. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Tengo 3 tipos de preguntas, ¿cierto? La primera es sobre la parte del IPD, donde tú explicaste que el esfuerzo en una etapa temprana del proyecto nos va a generar eficiencia y menos costos, ¿cierto? Sí. Nos hemos dado cuenta que sí. Sin embargo, quería preguntarles a ustedes ¿cómo hacer que digamos, esfuerzo también lo tengan los clientes, ¿cierto? Sí, en particular nosotros como generadores de la metodología con los diferentes clientes, el cliente tiene una concepción en que simplemente el esfuerzo al inicio es algo muy básico, que eso se define en la parte detallada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros llegar a concientizar al cliente que realmente necesitamos poner todo ese esfuerzo al inicio para no llegar en efecto en el detallado y perder y entrar pues en los sobrecostos, en los reprocesos, en los movimientos? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a implementar en ellos eso? Cuando tú tienes al principio, al inicio, por eso es muy importante la planeación, cuando tú tienes ahí, al inicio unos parámetros, un OIR y un EIR, una definición específica del proyecto, e involucras al cliente en el desarrollo de esto y en la participación de esos diseños, lo que va a pasar es que te va a eliminar la variabilidad. No sé en qué tipo de proyectos trabajas, pero cuando tú le abres la página a un cliente y no defines desde el principio unos conceptos, empiezan a haber cambios, iteraciones, y se va alargando estas etapas iniciales. Entonces es muy importante definir desde el inicio el alcance con un OIR, un estándar a seguir, un EIR, la definición del proyecto y el alcance del proyecto específico y los términos con que se van a desarrollar, y eso te elimina todas esas variaciones, esa variabilidad del desarrollo. Y ahí es donde ya con eso es más fácil involucrar a un cliente porque ya tienes definido y te quitas un poquito de esa variabilidad. Te voy a contar a ver... Sí, ¿Puedo aportar? Sí, claro que sí. Mira, realmente cuando tú aplicas IPD, Sí. el cliente hace parte del equipo de trabajo. Entonces, en cada iteración que tú haces del diseño, el cliente es el que valida y aprueba para que tú pases a la siguiente iteración. Estos son iteraciones cortas, o sea, no estamos hablando de una fase completa, sino, por ejemplo, si estás haciendo un edificio, planteaste el piso tipo, por ejemplo, el cliente te lo valida. El cliente está ahí al lado tuyo todo el tiempo. De hecho, el cliente es como la punta de la pirámide del flujo de trabajo. De esa manera tú garantizas que el producto avanzado esté alineado a la necesidad del cliente. Entonces, tú estableciste las cosas al principio, como lo dijo Luis,
pero durante el proceso el cliente debe tener un representante con capacidad de toma de decisiones y uno debe Correcto. procurar siempre que la gerencia logre también, o la gerencia del cliente logre también tener su opinión a tiempo. Esa es la parte importante del IPD. Todos, incluido el cliente, tomando decisiones en cortos plazos, afinando el producto. Ese es uno de los problemas, digamos, que yo he visto pues en los desarrollos de proyectos de nosotros. Entonces, yo tengo el IPD, tengo el LIAN y tengo la verificación de mi estándar, ¿cierto? Al generar toda esa parte con el proceso con el cliente, en efecto también inclusive los hitos y digamos los controles con ellos son conscientes de eso. Sin embargo, ese alcance tan grande de la parte conceptual no lo tienen claro. Incluso dicen en las etapas ya detalladas que al hacer un movimiento que siempre han vendido bien, que el movimiento no afecta para nada y que eso es muy sencillo, ¿cierto? Entonces, no he podido, digamos, romper ese esquema que tiene el cliente de que definitivamente no es necesario hacer eso, a pesar de que los involucro en ellos en esas etapas. Entonces, eso es lo que yo he presentado pues como de ruptura con metodologías convencionales. Lo que decían anteriormente es que es muy importante que el cliente defina una persona que tenga la responsabilidad y que pueda actuar. O sea, y que conozca. Responsabilidad a alguien. Se perdió el sonido. No, dime. No, se perdió la comunicación. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, señor. Es importante que, es más, ahí empieza a entrar el PREVEB, es importante definir ese rol, esa responsabilidad y quién va a ser el representante del cliente para hacer esa tarea. Uno de los temas importantes de IP es eso, las responsabilidades y qué cumple, qué responsabilidades cumple en el proceso. Aquí vemos el promotor es el cliente. Entonces, ¿qué responsabilidades cumple y qué tareas tiene que realizar específicas durante cada uno de los procesos? Entonces, es muy importante que el cliente te defina un responsable. Perfecto. Y otra de las dudas, como para dejar a otros participantes, ¿en qué etapa del control, ya digamos, del final del proceso, ¿cierto? Que es control de obra, control de ejecución, la involucro yo? ¿Desde una etapa temprana en un log 100 o en una ingeniería conceptual o desde la ingeniería que yo pueda generar 200 en adelante? ¿Cuándo entro yo ese control para ingresar inclusive la información del lobby, que al final no sea como devolverme para incluir eso y generar el control? O sea, ¿en qué etapa yo pondría la 5D que se me pueda meter entre la conceptual básica de acuerdo con la 19650? El 5 es un uso. El 5 es un uso, pero tú debes definir desde el inicio, desde el PREVEB y desde el BEP, qué información vas a gestionar. Cuando tú defines al inicio qué información vas a gestionar, puedes hacerle control de ahí en adelante en las etapas. Ok, listo, súper claro. ¿Alguien más? Creo que Fernando tenía una pregunta, pero no sé si la va a escribir o si quieres hablar, Fernando. ¿Puedo hacerla por este lado? ¿Me confirman? Sí. Dale. Bien. Es un caso, digamos, como dicen en el radio, de la vida real. Tenemos un proyecto para una institución educativa. Son 10 pisos. El proyecto está ya listo para construcción, tiene fases de diseño ya desarrolladas, pero todo está en CAD. La propuesta que se hizo fue desarrollo de interventoría de metodología BIM. Lo que se le propuso entonces al cliente, porque lo primero que hicimos fue integrarlo dentro de esa mesa de trabajo, fue hacer todo el proceso de digitalización total del proyecto con todos los sistemas técnicos y luego sí arrancar. ¿A qué lot? No, a nivel constructivo sería 400. Okay. Pero entonces... Pero no todo se necesitaría en 400. Exacto. Bueno, no, sígueme contando. Sí, entonces lo que queremos saber es si el enfoque que nosotros propusimos para el cliente de desarrollar a nivel de interventoría, de auditoría de obra, fue la adecuada. Iniciar el proceso de digitalización completo con miras de hacer un control a nivel de los 400. Pues para luego entregarlo en
para mantenimiento ya con el modelo construido. Sí, entonces tú tienes que, BIM Forum va a sacar ahorita, claro que igual puedes seguir el de Penn State, los usos BIM, el tema de usos BIM. Hay unos usos específicos para entregas. Entonces, hay una puesta en marcha y comisionamiento. Hay unas fases, cuando tú terminas de construir, tú tienes que seguir unas fases, que es una puesta en marcha, que es ver que los sistemas funcionen, una entrega, un comisionamiento, y después entregas, operación y mantenimiento. Entonces, si ustedes... Normalmente lo que uno lleva al LOT 400 se definió desde el principio, que son los equipos vitales que tú les vas a hacer operación y mantenimiento. Hay muchos ejemplos que tú, pues básicamente una columna, si no se requirió, pues una columna no le haces mantenimiento, tú solo clasificas los equipos vitales a los que se van a llevar operación y mantenimiento, pero esta información es la que se utiliza para el comisionamiento, para la entrega. Cuando yo hago una entrega, yo tengo que entregar manuales de operación, contactos, fabricante, el instalador, la garantía, etcétera, etcétera. Entonces, la tarea en obra es empezar a meter esa información, y lo que puede hacer interventoría es ver que esa información esté correcta, que esa información sea válida y que los sistemas estén cumpliendo con los requerimientos técnicos. Ya después, esa es una forma de hacerle control, y puede ir cargando información, modelos récord, carga de información para los resultados, todos estos resultados, para que se haga una entrega a operación y mantenimiento, que ya es otra área que la va a gestionar. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Qué pena, usando esa pregunta. Entonces, él quiere ofrecer un LOT 400, ahí uno también tendría que llegar a negociar con los, pues con el final, en decir algunas de las, digamos, disciplinas o componentes de cada una de las disciplinas no sería necesario realizarlas en ese, como para al final confirmar cuál es la operación y mantenimiento que ellos van a realizar, o no importa, siempre presentamos un LOT 400. Exactamente, voy a volver a una imagen que es el BEP. En el plan de ejecución, acá está. En el plan de ejecución hay un tema que es estructura de modelos, y bueno, me falta uno aquí que no lo veo, que es la tabla de elementos de modelado. Ahí yo desde el principio, pues en este proyecto específico que me contaba Fernando, pues ya estaba diseñado. Pero sí, igual si ya está diseñado, yo puedo hacer un B para construcción. O sea, no importa que no haya sido antes, yo debo hacer un B para construcción y definir con el cliente qué elementos va a llevar operación y mantenimiento, porque todos no son necesarios, no todos agregan valor para el cliente. Uno siempre debe trabajar en lo que agrega valor para el cliente, si no, es un desperdicio. Si llevas todo al LOT 400, pero no te está agregando valor, porque un LOT 400 en una columna no va a ser utilizado para el cliente porque no le agrega valor, entonces no lo hagas. Entonces, tú solo llevas en una negociación o en una consulta o una propuesta con el cliente qué elementos vas a llevar al LOT 400 para ese proceso. Así no pierdes tiempos, no hay desperdicios, y le das satisfacción al cliente, que es lo que buscamos. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Es clarísima lo que me aportas, porque a veces uno arropa todo el proyecto con un solo criterio, y pues aunque es un solo proyecto, cada área tiene una importancia distinta. Muchas gracias. Correcto. Buenos días. ¿Sí? Habla Fernando Socha, yo tengo una pregunta. Dime. En la última, ¿me puede colocar la última diapositiva que presentó, por favor? Estoy en eso. Ok. ¿Está? No, donde tiene el resumen de las prácticas, creo que es la siguiente. Esa. Yo sugiero que se empiecen a tener en cuenta las prácticas recomendadas por la AAC, que es la Asociación Americana para la Ingeniería de Costos. Sí. Que es una entidad incluso más antigua que el PMP y tiene unas prácticas bien interesantes que se integran fácilmente a esa presentación que su merced está haciendo, y a ese resumen que es bastante interesante. Estoy de acuerdo contigo, pero eso se dirige hacia los entregables. Yo cada entregable voy asociado con una clase de presupuesto. En esa asociación maneja 5 clases de presupuesto. Entonces yo en una etapa inicial, en una etapa de diseño esquemático que yo manejo un LOT 100, yo tengo un presupuesto clase 5. ¿Qué es un presupuesto clase 5? Es un presupuesto que está desarrollado en indicadores, experiencia, conocimiento, pero es indicadores, yo no tengo nada. Entonces, luego paso a una siguiente fase, que es criterios de diseño. Yo ya tengo un LOT 200,
pero ya tengo un presupuesto clase 2, que ya no me baso en indicadores de metro cuadrado, sino en indicadores de metro cuadrado por elemento, y así sucesivamente hasta que llego a una clase de presupuesto tipo 1, que es la clase de presupuesto que yo llevo y meto un modelo para hacer control de obra. Entonces, es muy importante meter ese tema de las clases de presupuesto y cómo se gestionan, cómo se producen y cuál es la información necesaria para generarlo y para entregar la información, y cómo vinculo estos entregables al proceso BIM. No solo de costo, también hay prácticas recomendadas para la programación. Tiene también, Sí. no recuerdo en este momento, sé que la de estimación y clasificación es la 56R, pero la de programación no la recuerdo en este momento, pero yo sí pienso que hay que vincular la ingeniería de costos a este tema BIM, ustedes siendo los líderes que la mencionen para que las personas la conozcan y la empiecen a orientar. Lo importante de los 5 tipos de costo es el rango de variación que puede haber para que uno se pueda comprometer con el cliente, porque es que muchas veces los proyectos cuando se pasan por el signo pesos es que fracasan. Toda la gestión, toda la planeación, todo muy bien, pero cuando se habla de costo es que los dueños del proyecto, los inversionistas o cualquiera que esté apalancando el proyecto empieza a retroceder. Entonces es bueno una anécdota con eso de lo que estás mencionando es que si tú ves esa variabilidad es bastante grande, y las personas que trabajan en proyectos diversos son muy aplicables. Creo que el primer rango de un clase 5, si no estoy mal, no lo tengo aquí, es como del 10 al 100%, algo así, o del 30 al 100%. Y la anécdota es que cuando yo he hecho implementaciones en algunas empresas, estas empresas lo que dicen es, no, mi variabilidad no pasa del 5%. Y eso pasa es porque estas empresas hacen proyectos repetitivos, donde al tenerlos repetitivos siempre hacen lo mismo, ya tienen unos datos y unos indicadores ya muy ajustados y no les cambia. Entonces, lo anecdótico del tema es que cuando he presentado ese tema de costos y los niveles de presupuestos, me ha tocado quitar ese cuadro, esa línea de variabilidad, porque la primera respuesta que tengo es, uy, no, usted está loco, mi variabilidad es del 5%, pero sí pasa, sí es verídico, eso es un estudio a nivel mundial, y sí pasa así. Lo que pasa es que es muy divertido y complicado meterle eso a las empresas. En eso estamos de acuerdo. Yo también pienso que los rangos que están publicados en la práctica a veces se aplican, a veces no. Pero lo que hay que hacerle entender a la gente es que cuando uno está en ese proceso de conceptualización de un proyecto, se va acercando cada vez más a un costo. Hay que hacerle entender que esto no es gestionable. Cristal para estimar un costo. Eso también es gestionable con los conceptos de PMI y de manejo de riesgo. Eso se debe asumir por el manejo de riesgo, los 3 tipos de riesgo, de precios de riesgo que maneja el concepto. Pero tienes toda la razón. Sin embargo, yo sigo con la firme intención de que se debería incluir en estas presentaciones para que la gente que no lo conoce lo conozca, para que eso se vuelva, digamos, una práctica común, porque es que yo no entiendo cómo esta entidad que lleva como desde el año 50 haciendo esta gestión nunca se menciona en estas presentaciones, y yo he venido siguiendo el BIM Forum desde hace mucho tiempo porque me parece que la labor que hacen es magnífica, pero sí pienso que deberían incluir más conceptos de la AAC para blindar un poquito esta gestión. Ok. Yo lo sugiero amablemente, así le encuentren fallas. O sea, créame que si uno se pone a estudiar el PMP aplicado a la construcción, encuentra fallas, pero ¿sí? es un estándar. Al igual que el ACISO que también mencionó, que es la de gestión de proyectos, la 21500, si no me equivoco, que deberían estar dentro de un marco conceptual para que todos lo tengamos en cuenta. Sí, claro. Entendido. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, tengo una pregunta. Bueno, habla Oscar Girata. ¿Alguien más? ¿Tenemos tiempo? Sí, porque ya acaba de mirar la hora. La última, porque ya sigo aquí en una reunión. Sí, dale. Sí. Mira, veo que usted cita dos estándares generales, pero digamos hay algunos estándares que son marco de gestión de calidad de procesos y marco de gestión de calidad
de gestión precisamente de la información de la construcción, como la ISO 12006, como la ISO 9001. En la gráfica que usted presenta al final, la amarillita con los 3 ciclos, ahí también están, están también los estándares británicos que, como la PAS 1192, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, en las que se plantea, se desglosa de una manera muy práctica todo el ejercicio mismo del trabajo colaborativo. Veo que no los mencionas. Yo creo que cabría también la recomendación Sí, de tal en vez la hacer un parte ejercicio. inicial, cuando vimos el tema de BIMA, hablamos sobre el trabajo colaborativo y la base ISO 19650. No, sí, esa la mencionas, pero es que no estás mencionando el marco general, o sea, el marco del que viene la ISO 650 y el marco de trabajo de la información de la construcción, que precisamente la 12006 es la que produce, digamos, el parámetro general para Sí, los sistemas de clasificación. sí, al inicio yo mostré esos ISOs, cómo están enmarcados de una manera general organizacional, de la organización a proyecto y a la ISO BIM. Al principio, en el segundo slide mostré eso, creo. Sí, veámoslo. Se lo voy a mostrar ahorita y ya les tengo que dejar porque entro en una reunión. Pero básicamente fue aquí el segundo. Tengo que devolver bastante. Aquí está. Mira. El marco general ISO 9001, luego sigue el 55000, el 21500, que es la gestión de activos y proyectos, y luego bajo nivel al 19650. Sí, digamos, entonces ahí, lo que te decía. Entonces, efectivamente, aquí faltan las PAS y haría falta No, colocar la 12006. las PAS, lo que hizo el gobierno, lo que hizo la ISO fue asumir las PAS y las transformó en el ISO. Entonces, inclusive cuando cambiaron algunos términos, porque unos términos los detectaron como muy concentrados en el gobierno británico, porque el PAS 1192 es muy al desarrollo de la implementación en Inglaterra. Lo que hicieron ellos es se llevaron eso y lo simplificaron. Y cuando se lo llevaron al ISO, lo simplificaron. Son la base, pero es más, inclusive en Inglaterra, ya si tú entras al NBS o entras, ya no hablan de la paz, ya no hablan de paz, ya hablan de, oye, es ISO 19650 porque es una evolución. Entonces, no valdría la pena meter aquí el paz porque ya fue transformado al 19650. Pero de todas maneras, todas esas recomendaciones son bienvenidas. Muchas gracias a todos. Los tengo que dejar. Nada, nos estamos. Luis, muchísimas gracias por esta presentación. Creo que aclaró muchos temas acerca de las diferentes metodologías, de ese contexto general que precisamente, pues si uno abordara cada tema, creo que daría pues varias horas para explicar cada uno de ellos. Entonces, te Hay un agradezco tema mucho con el este que tema. quiero ya cerrar, es que esto que mostré son algunas de las metodologías. Yo le puedo meter más o quitar más, eso no importa. Yo necesito es definir cómo trabaja mi compañía para yo definir qué procesos uso. Entonces, aquí hay algunos, pueden ser, o sea, si yo sigo investigando ISOs, puedo encontrar 10 temas más que podrían ser incluidos, pero lo importante no es incluir todos, lo importante es ver qué procesos necesito para mi compañía. Entonces, con eso termino. Muchísimas gracias. Que estén bien. Gracias, Luis, de nuevo por este tiempo y gracias a todos. Recuerden que esto queda grabado para YouTube y pues pueden de nuevo ver toda la presentación. Muchísimas gracias, Luis, y a todos los asistentes. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Muchas gracias.